Hola, ¿qué tal familia? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Quiero enviarles un gran abrazo en donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a nuestra reunión de la Iglesia de Cristo en Tampico. Yo soy Francisco Torres, tu servidor, y hoy tengo la gran dicha y el gran privilegio de poder compartir contigo de la palabra de Dios. Vamos a iniciar nuestra reunión. Siéntete bienvenido, siéntete como en casa. Quiero por favor que me acompañes a orar, a dirigirnos a Dios para poner en manos de Él este tiempo tan increíble. Gracias Señor por esta mañana. Gracias Señor por la vida que nos das. Señor, es un privilegio poder estar en tu presencia y poder venir a ti y orarte y poder cantarte alabanzas. Y Señor, poder recibir de ti ese alimento espiritual que viene a saciarnos. Dios, quédate por favor en el servicio. Te honramos, Dios, te alabamos. Quédate con cada uno de mis hermanos en sus hogares y con los amigos que hoy nos acompañan. Padre, es en el poderoso nombre de Jesús en quien te oramos y agradecemos. Amén. Familia, bienvenidos. Vamos a comenzar nuestra reunión alabando a nuestro Dios. Amén. Familia, yo creo que no es una noticia para ti si te digo que vivimos en un mundo en crisis. No es una noticia o una novedad
que tú y yo vivamos en un mundo lleno de dolor y de sufrimiento, y sobre todo en estos tiempos. Si vemos las noticias a nivel mundial, lo que encontramos son enfermedades, son guerras, son actos terroristas, son situaciones políticas, situaciones sociales y económicas muy explosivas, donde en los últimos meses han muerto muchísimas personas. Y uno dice, wow, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿Cuánta desesperanza hay en el mundo? En nuestro país vemos que hay muchos crímenes, vivimos la guerra del narcotráfico, robos, el tema de los feminicidios. Leía las estadísticas. De enero a junio del 2020 se registraron 489 feminicidios en todo el país, que representan un aumento del 9.2% a comparación de los feminicidios registrados en los primeros 6 meses del 2019. Y estamos hablando de mujeres que fallecieron en manos de sus esposos, de sus novios o de sus amantes. Ustedes saben el estado en el cual una persona tiene que encontrarse para tomar un arma de fuego o un arma blanca para agredir físicamente a su cónyuge. Ustedes saben la condición en la que esa persona tiene que encontrarse para asesinar a una persona. Ese es un tema muy grave. Pero no solamente tenemos eso, también tenemos una gran crisis de valores, y no me refiero a un tema económico, me refiero más bien a los valores morales. Hoy en día, lo malo se dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Por eso vemos tanta deshonestidad en la vida política, en la vida empresarial, en la vida profesional. Pero como si esto fuera poco, hay una crisis mayor que todos y cada uno de nosotros tenemos que enfrentar tarde o temprano. Y es lo que la Biblia llama nuestro postrer enemigo, que es la muerte. Todos nosotros, o la mayoría de nosotros, hemos acompañado a amigos y a familiares a la muerte de un ser querido. Hemos visto procesiones fúnebres, hemos estado acompañando a ellos que están sufriendo. Pero lo único que nosotros podemos hacer en una situación como esa solamente es acompañarlos. Solamente podemos orar por ellos, porque no hay nada más que nosotros podamos hacer por esas personas. Y cuando uno ve un funeral o una procesión en la calle, donde va la carroza seguido de todos esos carros con todas esas personas que quieren mostrar su amor, pues definitivamente vemos algo bueno, pero también a la vez es triste porque ninguno puede hacer más que eso. Pero sabes, la buena noticia es que hay alguien que puede ayudarnos, porque tiene la compasión y el poder para hacerlo, lo cual nos debe de dar una gran esperanza. Si regresamos al principio y vemos hacia dónde se dirige el mundo, solo hay desesperanza. Si no hay esperanza, también cuando enfrentemos al postrer enemigo, que es la muerte, vamos a morir, porque no tenemos una esperanza. Pero Jesús nos ofrece una esperanza. ¿Por qué? Porque Él tiene compasión y tiene el poder para nosotros seguir adelante en este mundo en crisis. Y eso lo vemos ilustrado de una manera preciosa en este pasaje que estudiaremos el día de hoy, que está en Lucas 7, versículos del 11 al 17, en donde Jesús sana al hijo de una viuda. Vamos a ver un pequeño cortometraje que nos ilustra un poco más acerca de este gran milagro de Jesús. Tras esto se fue a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo:
no llores. Y acercándose tocó el féretro. Y dijo: Joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó Madre. y comenzó a hablar, y se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Y esta fama se propagó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Amén. Vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a leer nuevamente el versículo 11. Dice: Poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Lo primero que vemos en este texto es una situación muy desesperanzadora totalmente. Una madre había perdido a su hijo y dice el texto que poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a este pueblo. Esto sucedió después de lo que sucede en los versículos del 1 al 10 de Lucas, en el que Jesús había sanado al siervo de un centurión que estaba a punto de morir, pasaje que estudiamos la semana pasada. Si por alguna razón te perdiste la clase de la semana pasada, visita nuestro canal de YouTube, nuestra página oficial de Facebook, Iglesia de Cristo en Tampico. En este pasaje el centurión le había dicho a Jesús que con una sola palabra que dijera su siervo iba a quedar sano, y así fue. Poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a este pueblo llamado Naín. Vamos a leer el versículo 12. Dice: Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de ahí a un muerto, hijo único de madre viuda. Acompañaba un grupo grande de la población. Mira la escena aquí. Se juntan dos grupos de personas que por una parte es un grupo que va triste, sin esperanza, llorando con una madre desconsolada frente a la procesión de su hijo, seguida por un grupo de personas que lloraban todo el tiempo. Sabes, todos los funerales son tristes, pero es difícil imaginar un funeral de un joven que había muerto, hijo único de su madre, la cual había perdido anteriormente a su esposo. Lo que podemos ver aquí es una escena totalmente desgarradora, una madre que ha perdido a su hijo único y no podía hacer nada para poder regresarlo a la vida, como ninguna de las personas que estaban ahí podía hacerlo. Ninguno podía ayudarla a ella. Yo no sé si ustedes han visto o han estado al lado de una madre que ha perdido un hijo. Hace aproximadamente unos 12 o 13 años, mi hermano y yo estuvimos en un funeral de uno de nuestros vecinos que falleció por un accidente. Se cayó de una moto, se golpeó la cabeza y lamentablemente murió. Estaba joven. Y sabes, estar ahí y ver a su familia te transmite un dolor intenso. He escuchado a personas decir que perder a un hijo es un dolor que no se puede explicar. Todo ese dolor, hermanos, cada vez que lo veamos, debemos recordar que toda esa tristeza, al final de cuentas, es fruto del pecado. Sabes, en el inicio, en la creación, no fue así. Dios hizo su creación y dice la Escritura que vio Dios todo lo que había hecho y era bueno. Pero el pecado entró en el mundo por medio de un hombre
y el pecado trajo a la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Toda tristeza, toda debilidad, lágrimas, todos los problemas que vemos en el mundo, todas esas cosas que están pasando a nuestro alrededor, muchas de las cuales experimentamos nosotros en carne propia, tienen una fuente, tienen una raíz, y esa raíz se llama pecado. Si no hubiese habido pecado, no habría lágrimas, no habría preocupaciones, ni enfermedades, ni muertes, ni funerales. Por eso nosotros no podemos consentir el pecado. Nosotros debemos odiar el pecado, porque el pecado es el gran asesino, es el gran ladrón, la gran plaga, la gran pandemia, la gran enfermedad y peste de este mundo. Entonces, quiero que te imagines a ese grupo que estaba saliendo de la ciudad con tristeza. Pero por otra parte, ahí viene otro grupo que viene gozoso, que viene siguiendo a Jesús, quien había estado realizando milagros. Entonces nos encontramos con un contraste entre estas dos grandes multitudes, porque donde quiera que no está Jesús, hay desesperanza. Pero donde quiera que está Jesús, hay gozo y hay esperanza. Amén. Donde quiera que no está Jesús, hay desesperanza. Pero donde Jesús habita, donde Jesús se encuentra, hay esperanza. Amén. En la costumbre judía no se podía enterrar a los muertos dentro de la ciudad. Y si ponemos mucha atención, nos damos cuenta de que estos dos grupos de personas se encontraron en la puerta de la ciudad, en el preciso momento en el que llevaban a este joven a su entierro. Y yo me pregunto, ¿es simplemente una coincidencia? ¿O es la mano poderosa de Dios obrando en esa situación? Yo creo que aquí podemos ver claramente la providencia de parte de Dios, el cuidado de Dios hacia las personas. El grupo de personas que acompañaban a esa viuda por la muerte de su hijo iba saliendo en el momento preciso en el que llegaba Cristo el Salvador. Las Escrituras nos muestran que muchos hechos que nosotros llamamos coincidencias o casualidades, pero que finalmente son el fruto de la providencia y del cuidado de Dios. Por ejemplo, el caso de Ruth. Ella salió temprano en la mañana a juntar espigas. Ruth era una mujer viuda que vivía con su suegra. Leamos Ruth capítulo 2 versículo 3. Dice: ocurrió que el campo en que ella entró a espigar pertenecía a Booz, el pariente del marido de Noemí. Noemí era la suegra de Ruth. Y resulta que Ruth fue esa mañana a segar, fue a ese campo que pertenecía a Booz, que era pariente de su suegra y que en un futuro se convertiría en el esposo de Ruth. Yo lo que puedo ver aquí es la mano poderosa de Dios guiándolos. Todo lo que tú estás pasando está en las manos de Dios. No es el fruto de una casualidad, no es una coincidencia. Dios está en control. Vemos otra situación, pero ahora en el Nuevo Testamento. En Hechos 23, versículos 13 al 16, dice: más de 40 hombres estaban implicados en esta conspiración. Se presentaron ante los jefes de los sacerdotes y los ancianos y les dijeron: nosotros hemos jurado bajo maldición no comer nada hasta que logremos matar a Pablo. Ahora, con el respaldo del consejo, pídanle al comandante que haga comparecer al reo ante ustedes con el pretexto de obtener información más precisa sobre su caso. Nosotros estaremos listos para matarlo en el camino. Estaban tendiendo una trampa contra Pablo, estaban conspirando contra la integridad física de Pablo. Pero el versículo 16 dice: pero cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró de esta emboscada, entró en el cuartel y le avisó a Pablo. Pablo es rescatado y estoy convencido que eso fue Dios obrando, que eso fue Dios cuidándolo, que esa era la provisión de Dios a su vida.
Y así en este momento pasa lo mismo con este funeral, que sale a la puerta de la ciudad exactamente cuando Jesús está por entrar a ella. Estas coincidencias son parte del plan de Dios, pero el hecho de que sean parte del plan de Dios no se quita o se hace a un lado nuestra responsabilidad. Dice la Escritura en Proverbios, capítulo 19, en el versículo 21, el hombre puede hacer muchos planes, pero la decisión final es del Señor. En Daniel 4, versículo 34 al 35 dice, su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas a sus manos. Aún el mismo Jesús, dice la Escritura en Hechos 2, versículo 23, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Pero algo que tenemos que tener en cuenta es que Dios no es el autor del pecado. Cada uno de nosotros somos responsables por tomar nuestras acciones. Tú eres responsable por tus pecados. Esta no fue una casualidad. Vemos aquí una situación de desesperanza. Ya no había nada que hacer. Y quizás hoy tú te sientas así, con desesperanza. Pero la buena noticia es que Cristo estaba ahí. Y donde está Cristo hay esperanza. Amén. Hoy estamos escuchando el mensaje. Hoy Dios nos permite poder recibir ese mensaje hasta la puerta de nuestros hogares. Y si tú te encuentras con desesperanza hoy en el mundo, la buena noticia es que Cristo hoy te está dando la oportunidad de conocer su palabra. Porque donde está Cristo hay esperanza. Amén. Leamos el versículo 13. Dice la Escritura, al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Imagínate la escena. Jesús llega en la puerta de la ciudad. Generalmente los familiares, en el caso de esta madre, iban al frente de la procesión. Y dice la Escritura que Cristo tuvo compasión de ella. Fue conmovido dentro de sí. Fue conmovido en sus entrañas. Fue conmovido en lo profundo de su ser. Jesús fue movido al ver la miseria y el sufrimiento de esta mujer viuda. Al ver morir a su hijo. Al ver que había perdido quizás su única fuente de sostén y de protección. Jesús fue conmovido, fue llevado a compasión al saber que ella iba a estar sola en ese sentido, que había perdido la esperanza de tener descendencia. Jesús la vio y fue conmovido por el dolor de esta mujer. Vemos ahí una compasión real, una compasión muy profunda. Jesús fue atraído por todo lo que le pasaba a esta mujer y su corazón se volteó hacia ella. Jesús vio a esta mujer en su dolor. Jesús no dudó en acercarse y mostrarle su gran amor. Hermanos, amigo que hoy nos acompañas, esto nos enseña que las penas y los pesares nuestros son las penas y los pesares de Cristo. Hoy yo quiero que tú sepas que Jesús está viendo tu vida. Así como Jesús volteó a ver la necesidad y la desesperanza de esta mujer, hoy Dios está volteando a ver tu vida. Jesús ve tus pecados, Jesús ve tus dolores, tus decepciones, tu desesperación. Jesús ve todo. Nosotros no podemos esconder nuestras vidas de Dios. Y Jesús se conmovió porque Él amaba profundamente a esas personas. Él no podía ver que siguieran sufriendo sin Él compadecerse. Él también es afectado por la miseria de los demás.
En Isaías 53, en el versículo 4, dice la Escritura: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. En la tierra Jesús experimentó esa compasión y ahora en el cielo Él intercede por nosotros. ¿Sabes? Cristo no es un Salvador que al ver las desgracias no se compadece. Cristo no es un Salvador indiferente ante los problemas que nosotros estamos presentando en la vida. Jesús es el varón de dolores que se identificó con esta viuda que sufría. Él sentía el dolor que el pecado y la muerte había traído a este mundo. Hermanos, amigos, el ver la compasión de Cristo nos da esperanza, nos debe de dar esperanza. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás en una aflicción, todos nos pasa que nos desesperamos y pensamos que nadie puede entendernos. Y muchas veces nos aislamos. Y cuando nos aislamos, la soledad nos trae más desesperanza. Pero al ver la compasión de Cristo, tenemos esperanza, amén. Hay alguien que entiende nuestras luchas. Hay alguien que se compadece de nosotros. Hay alguien que viene en nuestra ayuda. Porque como dice Hebreos capítulo 2 en el versículo 17, dice: por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del mundo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Y Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús entiende lo que nosotros estamos pasando cuando somos tentados. Jesús se identifica con nosotros. Jesús tiene una compasión real. Jesús sintió la fuerza de la tentación, aunque sin pecado. Jesús experimentó el hambre y la sed cuando fue tentado por el diablo. Jesús le pidió agua a la mujer samaritana. Jesús experimentó el cansancio, tanto así que se quedó dormido en una tormenta en el mar de Galilea. Jesús sintió tristeza cuando murió su amigo querido Lázaro. Jesús se sintió incomprendido por las personas. Jesús se sintió abandonado, sintió el dolor, el rechazo, la negación de las personas. Y dice aquí que Jesús es el sumo sacerdote que tiene el poder para socorrer a aquellos que son tentados. Así como lo escuchas, hay alguien, amigo, que hoy nos acompañas, que se compadece de tu vida. Hay alguien que entiende tu situación. Hay alguien que nos cuida. Hay alguien que nos ayuda. Este pasaje me impacta porque dice que al ver Jesús a aquella mujer, tuvo compasión de ella y le dice unas palabras muy llegadoras, pero que a la vez nos cuesta trabajo un poco en poder entenderlas. Le dijo: no llores. Qué duro es ir con una persona que ha perdido a su único hijo y decirle: no llores. Pero es ilógico. ¿Cómo no va a llorar esa persona si tiene dolor, si tiene tristeza, si le han arrancado al hijo de sus entrañas? Pareciera mejor que es mejor dejarla que exprese su dolor y su tristeza. Tú no puedes hacer nada para traer a su hijo de nuevo a la vida. Pero en el caso de Cristo, Él le dice: no llores. En cierto sentido le dice: hey, mírame a mí. Porque Él sí podía aliviar la causa de su tristeza y de su desesperanza. Leamos el versículo 14. Dice la Escritura: entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. Imagínate nada más la escena. Hermanos, esto nos debe de llevar a ver el poder de Cristo en una situación sumamente desesperada.
Cristo nos da esperanza a través de su compasión. Uno no puede compadecerse de alguien, pero si no podemos hacer nada para resolver esa situación, no podemos aliviar ese dolor. Si bien podemos sentir compasión por las personas, pero no podemos hacer nada para resolver su situación. Nosotros no podemos aliviar su dolor, pero Cristo sí puede. La esperanza que viene a través de su poder omnipotente nos debe de llenar de alegría. Donde llevaban a este joven no era un ataúd como el que tú y yo conocemos en estos tiempos. Era como una camilla o como una litera que se utilizaba en aquella época. Y ahí lo llevaban. Y Jesús le dijo al joven, te ordeno que te levantes. Lo que Cristo hizo fue reclamar para sí al que había sido presa de la muerte. Cristo lo reclama para sí porque Cristo no solamente es el Señor de la vida, Cristo también es el Señor de la muerte. Por eso Él venció la muerte, Él triunfó sobre el sepulcro, Él resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Amén. Él nos ha prometido que porque Él vive, los suyos vivirán. Hermanos, la muerte no es el final para nosotros. Amén. En Cristo, tú y yo tenemos esperanza. Esa es una gran noticia para nosotros. En el versículo 15 leemos la escritura, dice, el muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Uno lee este pasaje y tal vez nos pudiera sonar como algo sencillo, pero hay que ver la escena. En ese momento había llantos, había lamentos, y luego llega Jesús y le dice al joven, te ordeno que te levantes. Jesús le estaba hablando a un cadáver y de pronto ese cadáver frío se convierte en una persona viva. Los ojos, el corazón, los pulmones, el cerebro, todos los sentidos de pronto comienzan a funcionar nuevamente. Dice la escritura, el muerto se incorporó y comenzó a hablar. Eso es algo maravilloso. Eso es algo grandioso. Este joven dio evidencias de vida. El poder sobre la muerte es algo grandioso y maravilloso. Amén. Y dice que Jesús en ese momento se lo entregó a su madre. Imagínate nada más la escena. En primera instancia la mujer estaba llorando, desconsolada. Y luego Cristo viene para arrebatarlo de la muerte y darle a su hijo vivo. De pronto las lágrimas de desesperanza fueron cambiadas por lágrimas de esperanza. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué hizo esa madre para que Cristo hiciera el milagro de resucitar a su hijo? ¿Qué hizo ella? Ella no hizo absolutamente nada. ¿Qué méritos tenía ella para que Cristo le hiciera un milagro? Ninguno. ¿En dónde dice que ella le pidió que resucitara a su hijo que había muerto? En ningún lugar registra la escritura. Hermano, eso fue la gracia de Dios. Ella recibió el favor inmerecido de Dios y el ver también la gracia de Dios, ese favor inmerecido, nos debe de llenar de esperanza esta mañana. Amén. Nadie le dijo a Jesús, o por lo menos no lo vemos escrito, que alguien le dijera a Jesús que resucitara al hijo de esta viuda. En el caso del centurión que estudiamos la semana pasada, las personas le dijeron a Cristo que sanara a su siervo porque estaba muy enfermo. Pero en este caso nadie le dijo, ¡Hey, Señor! Esta mujer es digna de tu ayuda. Ese auxilio nadie lo pidió, no era esperado por la mujer, no había evidencia de fe de parte de ella. Ella no tenía ninguna esperanza de ser ayudada. Tampoco podemos ver nada en este joven muerto que ameritara el milagro. Solamente vemos aquí la compasión y la gracia de Dios, vemos la gracia pura. Así es el Evangelio.
Dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Todo es por gracia, no por obras, para que nadie se jacte o para que nadie se gloríe. Las muchas obras no podrán salvar nuestras almas de la condenación eterna. No pueden darnos la salvación de nuestras almas. Es Cristo quien nos salva. Es Cristo quien nos libra de la miseria más grande que nosotros podamos tener, la condenación eterna. Y Cristo nos da la bendición más grande que podemos tener. Amén. La vida eterna. Es su misericordia. Nosotros no lo merecemos. ¿Sabes? Cristo en su misericordia no nos da lo que merecemos, que es la condenación eterna. Cristo en su gracia nos da lo que no merecemos, la vida eterna. Por eso hoy hemos venido a alabar a nuestro Dios. Por eso le cantamos alabanzas a nuestro Señor. Por eso nosotros tenemos esperanza, amigo que nos acompaña. Nuestro Dios es un Dios de esperanza. Y nosotros, los que hemos creído en Cristo, sabemos que esto fue hecho posible a través de la muerte de nuestro Señor en la cruz. Porque en la cruz Él demostró su odio por el pecado y su amor por los pecadores. Por eso, dice Romanos en el capítulo 5, en el verso número 6, dice: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Romanos 3:10 dice: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Así que es la misericordia de Cristo, que vino en el tiempo señalado a morir por esos malvados. Dice la Escritura: no hay un solo justo, ni siquiera uno. Todos están descarriados. No hay nadie que haga lo bueno. Es por eso que hoy amamos, alabamos a Cristo, porque Él nos amó primero a nosotros. Amén. Entonces lo que vemos aquí es una situación de desesperanza, pero también vemos esperanza a través de la compasión de Cristo. Amén. Esperanza a través del poder omnipotente de nuestro Señor. Pero también hay algo que quiero resaltar aquí, y es que Jesús le dijo al joven: levántate. Una sola palabra bastó para que Cristo venciera la muerte. ¿Sabes? Cristo realizó muchos milagros de esta manera. Pero es interesante ver que cada vez que Jesús resucita a una persona muerta, Jesús lo hizo de esta manera, hablando su palabra. Jesús llamó a esa persona de la muerte a la vida. Su sola palabra fue suficiente para volver de la muerte a la vida a las personas. La palabra de Dios da vida a los muertos. Amén. ¿Por qué sucede esto? Porque hay poder en la palabra de Dios. Por eso el centurión le dijo a Jesús: di la palabra y mi siervo quedará sano. En Hebreos capítulo 4, en el versículo 2, es una escritura que conocemos. Dice: la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y examina nuestros más íntimos pensamientos y los deseos de nuestro corazón. Esa es la palabra de Dios que obra en nuestros corazones. Esa palabra es la palabra que obró por medio del Espíritu Santo, que cobró fuerza y se introdujo en nuestro corazón.
Esa es la palabra que nos hace sabios para la salvación, que es instrumento para nuestro nuevo nacimiento, para la nueva vida. Es la palabra de Dios. Entonces nosotros también tenemos esperanza a través de esa palabra. Amén. El poder de la palabra es una gran esperanza porque trae un cambio a nuestra situación desesperada. Ese joven no podía moverse. Ese joven no podía hacer nada, no podía levantarse, no podía hablar, pero lo hizo. Lo hizo en respuesta a la palabra de Cristo. Todos aquellos que están muertos en delitos y pecados pueden responder instantáneamente, pueden recibir una nueva vida cuando Jesús habla su bendito evangelio predicado por sus siervos a través de su bendita palabra. Amén. Iglesia, y hay una gran lección para nosotros. Si queremos testificar del Evangelio de Jesús, si queremos decir que hay vida en Cristo, si queremos proclamar las buenas nuevas de salvación, debemos dirigir a las personas a la palabra de Dios. Si tú quieres ver a tus hijos convertidos, predícales la palabra de Dios, exhórtalos a que lean la palabra de Dios, exhórtalos a que escuchen la palabra de Dios a través de la Biblia. A medida que tú estés con otra persona que no tiene esperanza, llévale la palabra, muéstrale las promesas que tenemos en la palabra de Dios. Amigo que hoy nos acompañas, hoy te exhortamos a que leas la Biblia, a que estudies la Biblia con nosotros, porque solamente la palabra de Dios tiene poder para levantar a los muertos espirituales. Hermanos, cuando predicamos la palabra, estamos trayendo vida a los muertos espirituales. Por eso tenemos el compromiso de predicarla siempre, en todo tiempo, porque es el único mensaje de esperanza, de compasión y de poder para un mundo en crisis. Hermanos, aquí tenemos palabras de esperanza, palabras de compasión, palabras de poder de parte del mismo Dios, palabras para ayudar a un mundo en crisis, palabras para liberarnos del postrer enemigo que es la muerte. Pero si no hacemos llegar esas buenas noticias, ese mensaje de salvación, si no lo hacemos llegar a aquellos que lo necesitan, en realidad no estamos haciendo nada. Nosotros tenemos un compromiso delante de Dios de dar gracia a lo que de gracia hemos recibido. Amén. Y por último, versículos 16 y versículos 17. Dice la Escritura: todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. ¿Qué sucedió? Ellos comenzaron a tener miedo. Ellos temieron. Ellos glorificaron a Dios. Ellos reconocieron a Cristo como un gran profeta. Donde quiera que Jesús imparte vida a pecadores muertos, sin duda habrá efectos poderosos en las personas que observan o en las personas de las cuales se rodea. Estoy convencido de que hoy hay muchos observadores, hoy hay muchos amigos que nos acompañan. Y sabes una cosa, mientras más hundido se encuentre ese pecador en una vida de pecado, más se ve la obra gloriosa de Dios en su vida. Alcohólicos, drogadictos, criminales, inmorales. ¿Sabes? En Dios hay perdón. No importa cuál sea tu condición, no importa lo que tú hayas hecho, la salvación es de Cristo. Cristo es un Dios compasivo. Cristo es un Dios de poder. Cristo te llama a través de su palabra. Esos casos así tienen un gran impacto para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque las personas no pueden negar esa transformación que ha tenido lugar en sus vidas y en su corazón. Así es como obra el poder de Dios.
viene a librarnos de esas cadenas de esclavitud del pecado, pero solamente puede ser a través de su palabra. En conclusión, nunca sabemos cómo Dios va a utilizar la predicación de la palabra para impartir vida a través de nuestro testimonio. Hermanos, eso debe llevarnos a nosotros a aprovechar cada momento oportuno, cada que tengamos oportunidad de predicar el Evangelio. Cristo llegó ahí, vio ese funeral y de inmediato aprovechó esa oportunidad. Ese era parte del plan providencial de Dios. En estos tiempos de crisis, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tan ocupado estás en el trabajo de Dios? ¿Qué tanto tú estás predicando la palabra? O quizás entraste en piloto automático. Quizás estás viviendo bajo el agobio de la rutina diaria. Sabes, hermano, continuamente tenemos que estar predicando la palabra. Sobre todo en estos tiempos de crisis, de miedos, de desesperanza. Sí, yo creo que el Evangelio es la palabra de vida de Cristo. Si yo creo que es un mensaje de esperanza de un Dios compasivo y poderoso a un mundo en crisis, a un mundo sin esperanza, a un mundo en debilidad que va en camino a una condenación eterna, entonces debemos de predicar la palabra de Dios sin reservas. Ahora, si el Evangelio es un mensaje de esperanza, de compasión, si el Evangelio es un mensaje de esperanza y de poder a un mundo en crisis y sin esperanza, no solamente debemos de predicarlo, debemos apropiarnos de él. Cada día debemos predicarnos el Evangelio en nuestras vidas. Cada día, por medio del discipulado, por medio de la consejería, necesitamos instruirnos y aconsejarnos y amonestarnos y ayudarnos para ser cada día como Cristo. Hermanos, debemos de seguir adelante. Yo no sé tu situación, yo no sé tu condición, yo no sé con lo que tú estás luchando el día de hoy, pero Cristo sí lo sabe. Y Cristo te entiende. Cristo se compadece de ti y Él tiene el poder para ayudarte. Dios te ha dado su Espíritu para guiarte. No te des por vencido, no te rindas. Es verdad que hay muchos problemas que nos desaniman, que nos desesperan, que nos quitan nuestra esperanza, pero en Cristo hay esperanza. La esperanza que un día vamos a resucitar de los muertos y que vamos a estar en la presencia de Dios para siempre y que vamos a disfrutar de Él eternamente. Un día cerraremos los ojos aquí, pero tenemos la esperanza de que vamos a abrirlos en la presencia de Cristo. Amén. Y ahí Él va a enjuagar toda lágrima de nuestros ojos. Qué increíble es nuestro Dios por la esperanza que nosotros tenemos. Amén. Yo no sé cómo te sientas esta mañana, pero hoy necesitamos estar alegres, gozosos, porque tenemos la esperanza de vivir eternamente con nuestro Dios. Ya para los creyentes esta transformación comenzó. Cada día estamos creciendo a la imagen de Cristo. No hemos sido glorificados, pero no podemos darnos por vencido. Debemos seguir adelante porque la victoria es nuestra. Amén. Hoy las personas sufren problemas emocionales, problemas físicos, personas con adicciones a las drogas, al alcohol, al juego, personas con enfermedades terminales, personas que se sienten fracasadas, débiles, apáticas, derrotadas, con corazones rotos. Yo quiero recordarles la enseñanza de Cristo. Cristo es esa palabra de vida que está disponible para ti hoy. Ese día se juntaron en la puerta de la ciudad, como decíamos al principio, dos grupos. Uno que iba triste, sin esperanza, y el otro que iba gozoso. Pero la realidad es que ese día en la puerta de la ciudad se reunieron dos enemigos, tanto la vida como la muerte. Las Escrituras nos enseñan que Cristo enfrentó la muerte, ese enemigo postrero,
como nos dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 25. Dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Más claro no puede estar aquí. Cristo venció. Cristo obtuvo la victoria. Por eso Pablo dice ahí mismo, pero más adelante en el versículo 55, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren nada más, qué belleza. Y al final nos hace una exhortación, nos dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es. Miren nada más el llamado que Dios nos hace a nuestras vidas. Cristo venció la muerte. Cristo obtuvo la victoria. Y por medio de Cristo nosotros podemos ser salvos. Hermanos míos, estén firmes, estén constantes, estemos creciendo en el Señor siempre, porque lo que hacemos para el Señor no es en vano. Jesús habló la palabra y ese joven pasó de la muerte a la vida. Pero hoy quiero preguntarte, ¿en qué grupo tú estás? Cada uno de nosotros está en uno de estos dos grupos espirituales. ¿En qué grupo estás tú? Si tú has confiado en Cristo, tienes vida eterna. Tú vas camino a la ciudad celestial. Pero si no has confiado en Cristo para la salvación, estás muerto en delitos y pecados bajo la ira y el castigo de Dios. Dice Juan 3:36. Y ahí terminamos. Dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Aquí hay un pequeño error. No puse la escritura Juan 3:36. Te la voy a leer. Dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Nuevamente te pregunto, ¿en qué grupo tú estás? ¿A qué grupo tú perteneces? Pregúntatelo a ti mismo. Pídele a Dios que te lo muestre. ¿En qué grupo estoy yo? Tú necesitas confiar en Cristo y ser levantado de entre los muertos. Mi oración por cada uno de ustedes en esta mañana es que entreguen su vida a Jesús. Que tú hoy estés en ese grupo que va lleno de gozo, lleno de vida, que sabe que sus pecados han sido perdonados, que ha confiado en Cristo para la salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres por el cual tú y yo podemos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. ¿Sabes, hermano? Hoy tomaremos la Santa Cena. Me gustaría que al orar pudiéramos agradecer a nuestro Dios que es posible que nosotros podamos tener una relación profunda con Él hoy y podemos estar en su presencia y gozar eternamente a su lado, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Hermanos, amigos, muchísimas gracias. Que a Dios sea la gloria por siempre. Acompáñame, vamos a hacer una oración para bendecir el pan y el jugo de uva. Padre Dios Todopoderoso, muchísimas gracias por esta mañana, por tu mensaje y por tu amor. Señor, podemos ver tu compasión a nuestras vidas. Eres el ser más vulnerable, el cual nos entiende, el cual nos comprende en medio de nuestra necesidad y nuestro pecado. Tú sabes cómo nos sentimos, las situaciones que estamos enfrentando cada uno de nosotros. Padre, nos da tanta esperanza el saber que tú nos conoces,
que tú hoy has volteado tu mirada hacia nosotros y nos ves con ojos de compasión. Padre, tu palabra que está llena de poder, viene a transformar nuestras vidas. Con solamente decirnos tu palabra, tú nos has llenado de tu espíritu y nos has transformado, nos has dado vida nueva. Hoy oro, Señor, por aquellas personas que han escuchado el mensaje por primera vez. Ayúdalos, Señor, a seguir tomando decisiones en su vida, a acercarse a conocerte cada vez más a ti, Señor. Oramos, Señor, para que tú nos utilices y nos des la valentía, el deseo, Señor, de llevar tu mensaje y predicarlo a muchas personas, Señor. Ayúdanos y danos la sabiduría y danos el entusiasmo y todo aquello que necesitamos para poder llevar a cabo la buena obra que nos has encomendado. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu gracia y tu perdón. Bendice el pan y el jugo de uva que representan el cuerpo y la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Por eso, y solo por eso, es posible que hoy podemos estar ante ti, orándote, alabándote y dándote las gracias por tu amor infinito. En Jesús te oramos y agradecemos. Amén. Amén. Vamos a escuchar una canción de reflexión mientras tomamos la Santa Cena. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you.
worker, way maker. Everybody say, way maker, miracle worker, way maker, miracle worker, way maker, miracle worker, way maker, miracle worker. Even when I don't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop 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 working. You're a provider. Even when I don't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Amén, familia. Pues hemos llegado al final de nuestra reunión. Muchísimas gracias a todos los que hoy se conectan. En verdad lo aprecio muchísimo. Sabes, no es fácil aparentemente estar hablando a una cámara y aparentemente pensar que no hay nadie. Me anima muchísimo los que se han estado conectando, aún los amigos que nos acompañan. Es un gran privilegio que puedan estar con nosotros en esta mañana y poder juntos alabar a Dios, poder conocer de su palabra, llenarnos en nuestro corazón de Él. Nuestras próximas reuniones, el próximo domingo 13 de diciembre a las 10:30 de la mañana llevaremos a cabo nuestra fiesta de Navidad 2020. Por esta ocasión no tendremos transmisión el próximo domingo, sino hasta el siguiente. El martes a las 9 de la noche, reunión de mujeres. Miércoles 7:30, reunión de familia. Y viernes a las 9 de la noche, la reunión de hombres. Familia, te mando un fuerte abrazo con mucho cariño en donde quiera que te encuentres. Un abrazo fuerte. Los amo y los aprecio mucho a todos en Cristo. Mi nombre es Frank Torres. Que a Dios sea la gloria por siempre.